habla de Junta Central Electoral, se habla de mucha gente y aunque él no lo quiera, él por su extraordinaria gestión al frente de este organismo será siempre recordado como el mejor presidente de la Junta Central Electoral. Pero él está hoy en otra faceta de la que le caracteriza por ser muy bueno también y es ser muy buen político. Con nosotros el miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, el doctor Roberto Rosario. Hermano, bienvenido a su espacio. ¿Cómo está, hermano? Qué bueno tenerte por acá. Sí, sí, recordándolo siempre. Me recuerdo que usted en el año 90 y algo, Así es. le correspondió diseñarme la segunda oficina que tuve. Yo estaba en Plaza Central y me mudé ahí al Julieta. Correcto, correcto. Y ahí usted... Tuve el honor de estrenar mis capacidades nobles de arquitectura en esa parte. Me dio el privilegio como arquitecto de ayudarnos al diseño y la realización de nuestra oficina. Tú sabes, Roberto, que una de las cosas que la gente te ubica mucho, como decía, era con la Junta Central Electoral, pero primero yo te conocí como político y muy buen político. Entonces, quiero iniciar esta conversación por esa parte. Como miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, hemos visto que ha depositado un padrón de 1.500.000 miembros. ¿Cómo está la Fuerza del Pueblo en este sentido de crecimiento? Mira, la Fuerza del Pueblo ya ha logrado algo que era un sueño, pero se ha convertido en una realidad. Ya nosotros hemos estructurado a nivel nacional todos los organismos de la Fuerza del Pueblo en todos los parajes, sesiones, en todos los distritos municipales, en los municipios y en las provincias. Toda la estructura de la Fuerza del Pueblo está integrada y esa estructura ahora mismo permitió que nosotros hayamos acumulado a esta fecha más de 1.000.000, casi 1.600.000 al día de hoy, de ciudadanos que ya se han inscrito, se han afiliado a la Fuerza del Pueblo, y está proyectado que a más tardar en el mes de julio estaremos llegando a los 2 millones de afiliados que también serán depositados en la Junta Central Electoral. Eso nos consolida, nos convierte como el principal partido político en términos de membresía y de estructura. Porque principal por encima del PRM. En términos de afiliación y de organización, sí. El PRM no ha sido un partido grande. No. No, la gente está confundida. ¿Cómo es esto? El PRM ganó las elecciones siendo un partido pequeño y logró ganar esas elecciones por una coyuntura política que se dio. Es como le pasó al PLD. El PLD en el año 1996, cuando gana las elecciones, son, qué sé yo, 18 o 20.000 miembros. Y eran pequeñitos, decían de relajo que cabían en un Volkswagen. Por tanto, que tú seas pequeño o grande no determina que tú pierdas o ganes una elección en términos de estructura. El PRM incluso en el año 2020 a mí me correspondió coordinar lo que fue las políticas de aliados que se dio en el ámbito legislativo y con algunas excepciones en el ámbito municipal. Y en esos acuerdos que se llegó, hubo provincias donde el PRM no tenía candidato. Para ponerte ejemplo, el PRM no tenía candidato para La Romana. Incluso esa candidatura se supone que iba a ser de Amarilis. Y Amarilis fue que no la aceptó. Y por esa razón buscan a un desconocido que hoy es el senador de La Romana. Igual el PRM, nosotros teníamos, se supone que íbamos a llevar a Juan Ubiere como candidato propuesto por nosotros, como candidato en Monteplata. Y te podría señalar en Moca. En Moca se supone que el candidato, y eso está escrito en el acuerdo, se reservó la candidatura que debió ser para José Rafael Vargas. Sin embargo, aunque partido pequeño no determina, según su teoría, que se ganen o no elecciones, yo siento que la Fuerza del Pueblo hace un esfuerzo importante por mostrar musculatura y mostrar que sí es un partido grande. Bueno, porque si tú logras tener una buena cantidad de miembros y de personas organizadas, pues mejor, porque las elecciones no se ganan porque tú tengas mucha o poca simpatía. Mira, tú puedes ser el candidato más popular y puedes perder las elecciones. ¿Cómo es eso, doctor? Se necesita que esa simpatía se convierta en voto. Que esos votos se trasladen y se lleven a las urnas. Que cuando estén en las urnas se cuenten y que después que se cuenten se lleven al centro de cómputo de la Junta Central Electoral. A veces hay organizaciones, hay candidatos que tienen un gran nivel de popularidad, pero no tienen una estructura que acarree el voto hacia los lugares de votación. Y la gente ese día o no se levanta o se queda en su casa. Te voy a poner un ejemplo. En las elecciones del 2020, yo quiero pensar que por razones de salud, más por la coyuntura política específica, hubo más de 1.400.000, 1.500.000 personas que estaban acostumbradas a votar y no votaron.
Acuérdate que Claro. las votaciones presidenciales aquí siempre rondan el 70%, 75%, y algunas han llegado hasta el 80 y pico. Aquí votó en el 2020 fue el 53 o 52%. La mitad. Eso quiere decir que 1,000,000 y pico de ciudadanos no fue a votar. Sin embargo, doctor, usted habla de la potencialidad y necesidad del candidato de llevar a su gente a votar, de que le cuenten el voto y que se lo hagan constar como ganador. Así es. Sin embargo, en uno de los procesos más recientes electorales en donde el doctor Fernández participó a lo interno del PLD, vimos todo lo contrario. Entonces le pregunto, ¿está la fuerza del pueblo con el doctor Leonel Fernández en capacidad en esta oportunidad de motivar, cargar y hacer valer ese voto? Bueno, si tú te das cuenta, te estás refiriendo a las elecciones primarias del 19. En ese momento el presidente Fernández estaba dentro del PLD y no tenía una estructura propia, digámoslo así. Tenía gente que simpatizaba o algo, pero Leonel nunca fue muy partidario de formar Él grupos nunca hizo y grupo formar interno. tendencias. Y por tanto, aunque tenía mucha gente alrededor de él, no tenía una estructura nacional diferente al presidente del PLD hoy, Danilo Medina, que sí tenía una estructura a nivel nacional y por eso tuvo mayor facilidad. Además, tú recuerdas que en esas elecciones, para poder ganarle al presidente Fernández, hubo que permitir que la gente votara hasta las 3 de la mañana. Así es. Y ahora ha salido a relucir, en algunos de los expedientes ha salido a relucir, que se dispuso de una suma de dinero extraordinaria contra la cual era difícil de competir, ¿verdad? Porque sobre todo siendo de un mismo partido. Pero yo me pregunto, Roberto Rosario, a partir de la conciencia política de que juntos somos más, ¿verdad? Dispersos somos menos. Evidentemente, para ganarle a un presidente como Luis Abinader, tiene que haber una compactación. Y pudiera, a partir de esa realidad, la fuerza del pueblo, Leonel Fernández y todo su equipo, reunificarse en una alianza con el PLD. Mira, nosotros hemos definido lo siguiente. Este gobierno se ha caracterizado por ser un gobierno que no planifica. Es un gobierno sobre todo que ejecuta las obras que le pide la gente sin que necesariamente tenga un programa de gobierno, tenga una planificación hacia dónde debe llegar su gestión. Y una de las peores cosas que le puede pasar a un país es que el gobernante no tenga un rumbo definido o que ese partido de gobierno no se maneje con coherencia. Para ponerte un ejemplo, Vamos a ver. en la República Dominicana, suponte que al presidente se le mete en la cabeza que la prioridad de los dominicanos es hacer un cohete para llegar a la luna y que todo el dinero del presupuesto se invierte en hacer un cohete para llegar a la luna. Ajá. Pero ocurre que en este país eso no le va a resolver el problema a nadie. Eso lo que va a hacer es que va a concentrar mucho dinero en un proyecto que le va a dar satisfacción al presidente de turno, pero no va a resolver el problema de la población. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el gobierno de Luis Abinader? Que el gobierno de Luis Abinader ha concentrado todos sus esfuerzos alrededor de una oligarquía, alrededor de un grupo empresarial pequeño, que es el único que se beneficia en perjuicio de los pobres. Por eso, en la Fuerza del Pueblo hemos decidido crear un frente opositor para que todos aquellos que quieren que esa situación cambie, todos aquellos que quieren que vuelva una nueva ola de reforma y transformación en el Estado, bajo la dirección del presidente Fernández, logremos en ese frente opositor crear un polo que permita desplazarlo a ellos del poder con mucha facilidad. A eso voy. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Esa comisión que tiene apenas una semana que fue constituida, ya empezó a hacer los primeros acercamientos. Al día de hoy no lo ha hecho con el PLD. Okay. Al día de hoy hemos contactado varias organizaciones de las que la ley define como minoritarias y tenemos buenos reportes. No quiero entrar en mayores detalles porque los amigos que gobiernan son medio bellacos. y entonces nos cogen la seña y pueden crear dificultades. Pero te puedo decir que vamos muy avanzados en la creación de ese frente opositor. Escuché al secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, que es tu pregunta, le escuché decir que ellos no han discutido todavía su política de alianza y que será más o menos a mediados de mayo que ellos en una reunión van a definir su política de aliados. Su candidato también dijo en la última presencia que tuvo en el grupo de medios Corripio, y aquí en la Z que también dijo que ellos necesitaban un poco de tiempo y que sería más adelante que lo haría. Soy de opinión entonces que nosotros debemos respetar ese partido, permitir que sean ellos que decidan cuál es el camino que deben tomar. Yo también estoy consciente que ellos tienen algunas dificultades propias.
Sé que hay un sector muy importante. Según vi, parece que hay 600, 700 miembros de ese partido que le están pidiendo una alianza con la Fuerza del Pueblo, pero nosotros queremos mantenernos distantes para que no se piense que nosotros queremos crear dificultades internas. Pero es que hay un problema, Roberto, porque es que yo lo que veo es que la gente se va del PLD a la Fuerza del Pueblo y en menor cuantía al PRM. Entonces, ¿es una alianza de no alianza para drenarlo? ¿Cómo es esto? Bueno, el problema es, mira, ¿qué es lo que pasa con los partidos políticos? El que aspira a una dirección o el que aspira a poder servir al Estado, servirle al país a través del Estado, se va hacia el partido que ellos ven esperanza de ganar. Cuando en ese partido no hay esperanza, la gente se va. Claro. Eso ocurrió, el caso del PRM. Claro. La gente abandonó el PRD y se fue al PRM porque le vio mayor posibilidad de triunfo al PRM. Y en un país, y ya yo diría más que en un país, en un mundo donde los temas ideológicos han pasado a nada, donde ya los partidos no se estructuran en base a temas ideológicos, sino básicamente a programas, a conceptos algunos y otros a conveniencia, a intereses. Entonces ya no es tan fácil que la gente Sin embargo, permanezca. para cerrar eso de la alianza, tú como conocedor mejor que nadie de la ley electoral, hay plazos que se establecen. Sí. Y es el segundo domingo de julio cuando se abre oficialmente la precampaña o la interna. Y 15 días antes hay que depositar identificado dónde se hace reserva para diputados, regidores, senadores. Así es. Significa esto que ya para ese momento tiene que haber algún nivel de articulación o prearticulación de alianza porque el proceso es hoy. Entonces, ¿qué tiene que decir Roberto Rosario al respecto? Nosotros hemos estado trabajando en eso. Ya comunicamos a la Junta Central Electoral, por ejemplo, que para la escogencia de nuestros candidatos vamos a utilizar las encuestas, las convenciones y la convención de delegados, y que serán entonces la convención de delegados y las primarias donde sea posible, y serán una de esas tres modalidades las que nos van a permitir a nosotros seleccionar el candidato. En ese sentido, las reservas, que son de dos características, son reservas para alianza, pueden ser también reservas para garantizar cuotas, o pueden ser también reservas internas del partido por conveniencia particular. Nosotros tenemos en ese plazo que te indica que comunicar a la Junta, y así lo haremos. ¿Dónde la haremos? Yo te puedo adelantar que al interior de la Comisión de Alianza que estoy coordinando de la Fuerza del Pueblo, ya empezamos una discusión y se distribuyeron varias subcomisiones que entre esta semana y la otra van a estar contactando todos los partidos políticos. Cerrando. Lo que significa que nosotros antes de ese plazo ya tendremos identificado en qué lugares vamos a ir juntos o en cuáles no con los partidos opositores. Cerrando, Roberto, algo importante. Este programa se especializa en la comunidad del dominicano en el exterior. ¿Cómo está la Fuerza del Pueblo con ese dominicano que está en España, que está en Estados Unidos, que está en Sudamérica, en lo que es primero el empadronamiento para el voto y segundo el activismo en cuanto al doctor Leonel Fernández? Mira, el partido que mejor posicionado está en el exterior es precisamente la Fuerza del Pueblo del presidente Fernández. Porque el PRM logró un boom las elecciones pasadas en el dominicano en el exterior por una serie de situaciones particulares, pero se ha producido una gran decepción y una gran desafección con relación al PRM. Esto así porque se hicieron una serie de promesas que no se han cumplido. Le garantizaron al dominicano en el exterior que toda la empleomanía y todos los funcionarios del servicio exterior que se nombraran iban a ser de los que estaban allá en esos lugares. No ha ocurrido así en España, no ha ocurrido así en Barcelona, ni en Milano, ni ha ocurrido en Nueva York, ni en Boston, ni en New Jersey. En ninguno de esos lugares se ha nombrado al dominicano allá, que fue el que luchó allá para que el PRM tuviera en el exterior una buena votación. A eso se agrega que en adición a eso se prometió al dominicano en el exterior que se iba a bajar el costo de los servicios consulares y los servicios que da el sistema que da la Cancillería. Lo que ha ocurrido es todo lo contrario. Este gobierno ha incrementado exageradamente los servicios consulares y el dominicano que vive en el exterior lo que está irritado, se siente engañado, se siente políticamente estafado por el gobierno, y por esa razón es el presidente Fernández y es la Fuerza del Pueblo quien hoy se siente más, ha hecho mayor empatía con ese electorado, que se da cuenta que en las administraciones de Leonel Fernández hubo una mayor identificación
entre ese ciudadano de la diáspora dominicana y la dirección política consular y todo lo que fue el servicio exterior. Por esa razón nosotros estamos muy bien. Nosotros vamos a tener una contundente victoria en lo que se proyecta ya como la tercera provincia en términos de votación, que lo es el voto en el exterior. Y además de eso, sabemos que hay que implementar programas específicos que hagan que ellos se sientan cada vez más identificados con nosotros. La diáspora aporta mucho al Producto Interno Bruto. La diáspora ayuda al sostenimiento incluso. Aquí hay comunidades, aquí hay municipios, aquí hay provincias que se sostienen por la remesa que manda nuestra diáspora, que con mucho sacrificio trabaja y lo consigue, y por tanto nosotros tenemos que dedicarle una especial atención a las necesidades y reclamos de ellos. Doctor Roberto Rosario, vamos a permitir que usted le diga a ese dominicano que lo ve por qué debería votar por Leonel Fernández por una cuarta vez como despedida. Mira, el presidente Leonel Fernández tiene el mérito de que en la República Dominicana fue el que trajo la modernidad del Estado dominicano. Gracias a Leonel Fernández nosotros hemos logrado construir un Estado que mínimamente resuelva los problemas fundamentales de la población y que al día de hoy tengamos una mayor conexión, conectividad e información sobre las actividades públicas. Ahora el presidente Fernández se propone una nueva ola de reforma y transformación en el Estado que se requiere para ponernos a tono con el desarrollo internacional. Por esa razón, los dominicanos, tanto fuera del territorio como los que están aquí, se están identificando cada vez más con el presidente Fernández y le van a dar la oportunidad de que él concluya la obra que empezó en el año 1996 y que ejecutó en los periodos del 2004, 2008, 2016. Porque Leonel Fernández, por su capacidad y por su experiencia, garantiza una economía que permita que la gente pueda comer, que la gente maneje el peso, que el peso le llegue a los bolsillos y que en los calderos y las estufas haya suficiente combustible para que se prendan y se consuman los artículos de primera necesidad. Porque con Leonel Fernández se vivía mejor.